¿Es posible que, a pesar de tenerlo todo, sintamos que nos falta lo más importante? En un mundo donde la riqueza material parece ser el objetivo final, muchos de nosotros olvidamos que lo esencial no puede comprarse. Este es el viaje de Ricardo Santamaría, un hombre que con todo su poder y fortuna se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era más dinero, sino el amor que nunca había aprendido a dar. Esta es una historia sobre redención, sobre el poder del abrazo y sobre cómo el amor puede transformar incluso a las personas más frías y distantes. Acompáñame a descubrir cómo un simple gesto de una niña cambió la vida de un hombre millonario para siempre. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte qué es lo que realmente llena tu vida? Hoy te invito a reflexionar sobre ello mientras viajamos juntos por la historia de El abrazo que cambió su vida. Ricardo Santamaría, un hombre de 45 años, destacaba entre la multitud. Su mirada fría y distante, su traje impecable y su porte altivo lo hacían el centro de atención en el exclusivo evento al que asistía. Era un hombre de negocios, un millonario cuyo único lenguaje era el dinero, las inversiones y la constante acumulación de poder. Pero esa noche, a su lado, no llevaba a un socio ni a un colega. Estaba allí con su hijo Andrés, un niño de 7 años cuya presencia en el evento parecía una mera formalidad para Ricardo, un intento de mostrar que la familia aún tenía importancia en su vida. Andrés era un niño educado en el lujo, siempre rodeado de las mejores cosas, pero de corazón noble. A menudo se preguntaba por qué su padre estaba tan distante, tan sumido en su propio mundo de trabajo. Ricardo, por su parte, veía en su hijo una extensión de su propio éxito, un pequeño Santamaría que algún día tomaría las riendas del imperio familiar. Sin embargo, aquella noche, mientras se dejaba envolver por las conversaciones y los brindis, no notó que su hijo, como siempre, se escabulló de su lado. Andrés, con sus ojos grandes y curiosos, se desvió de su padre sin hacer ruido, atraído por algo en la distancia. No era la primera vez que el niño se perdía entre la multitud, pero esta vez, las consecuencias serían mucho más graves. A medida que se adentraba en la avenida, sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia una calle transitada. Los autos pasaban rápidamente. El rugir de los motores y el zumbido de las ruedas eran los únicos sonidos que se escuchaban alrededor. Nadie prestó atención al pequeño que cruzaba, ajeno al peligro inminente. Mientras tanto, Ricardo seguía conversando, su mente centrada únicamente en cerrar un negocio con uno de los asistentes. Solo cuando levantó la vista y notó la ausencia de su hijo, el terror se apoderó de él. Miró frenéticamente alrededor, buscó entre las caras desconocidas. No lo vio. Comenzó a caminar con rapidez, mirando a su alrededor como un hombre que buscaba desesperadamente algo perdido. De repente, vio una figura familiar a lo lejos, Andrés, pero no estaba solo. En ese preciso instante, Ricardo observó cómo su hijo daba un paso atrás, sin entender lo que sucedía, justo cuando un coche se acercaba rápidamente. No había tiempo para pensar. El corazón de Ricardo se detuvo por un segundo. Un grito desgarrador se escuchó entre el bullicio, pero no era el grito de su hijo. Era el de una niña pequeña, con los ojos oscuros y el cabello rizado, que había saltado con valentía hacia su hijo en el último segundo, empujándolo hacia atrás, lejos de la rueda del coche. El impacto de la niña al caer fue fuerte. Ella no reaccionó de inmediato, pero Andrés se levantó rápidamente, mirando a su salvadora. Ricardo llegó a la escena, su rostro pálido, con el pulso acelerado. Al principio no comprendió lo que había sucedido. Solo vio a su hijo, ileso, y una niña tirada en el suelo, su pierna doblada de una forma extraña. El coche se detuvo, y su conductor, con el rostro pálido, salió del vehículo y corrió hacia ellos. Ricardo, aún atónito, se agachó junto a la niña. El rostro de ella estaba lleno de polvo, pero sus ojos, aunque algo asustados, brillaban con una luz que lo desconcertaba. Una niña que ni siquiera le pedía ayuda, solo una mirada. La misma mirada que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Está bien», dijo Ricardo, mirando al conductor que trataba de calmarse. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a la niña con voz grave, pero al mismo tiempo suavizada por la preocupación. La niña sonrió, pero su pierna herida era evidente. «Estoy bien, solo ayudé a que él no se caiga», dijo con voz suave mientras trataba de levantarse. Ricardo, aún en shock, no sabía qué hacer, pero el impulso lo llevó a tomar su celular y llamar a una ambulancia. Pero fue lo siguiente lo que dejó a Ricardo sin palabras. «¿Quieres que te dé algo por lo que hiciste?», le preguntó.
aún en el proceso de asimilar lo que había ocurrido. ¿Dinero? ¿Comida? La niña lo miró, no con un deseo por recibir algo material, sino con una ternura inesperada para alguien que vivía en la calle. Sus ojos no mostraban codicia, sino una especie de pureza que lo desconcertó. «No quiero dinero», respondió la niña, con una calma que desarmó a Ricardo. «Solo quiero un abrazo». Ricardo se quedó paralizado por un instante, sin saber cómo reaccionar ante la solicitud de la niña. Un abrazo. ¿Cómo podía una pequeña mendiga pedir algo tan simple, pero tan significativo? La incomodidad creció dentro de él, y en su mente se formó una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había pedido algo tan genuino? La vida de Ricardo había sido una constante acumulación de riqueza y poder. Había perdido el contacto con las emociones, con las relaciones humanas. Todo lo que tenía era un imperio que había construido con sangre, sudor y horas interminables de trabajo. Su hijo Andrés, a pesar de ser su mayor logro, no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía. Había proporcionado todo lo material que un niño pudiera desear, pero le había fallado en lo más fundamental, el amor y la presencia. La realidad de la solicitud de esa niña lo golpeó con fuerza. Sofía, la pequeña, seguía sentada en el suelo con la pierna doblada de manera poco natural, pero su mirada no mostraba dolor. En lugar de eso, había algo en su rostro que irradiaba paz, algo que Ricardo no podía entender. Nadie le había pedido un abrazo desde hacía años, y en ese momento algo en su corazón comenzó a moverse, aunque aún no entendía por qué. Finalmente, después de un largo silencio, Ricardo se agachó lentamente frente a la niña. No sabía qué le impulsaba a hacerlo, pero algo dentro de él le decía que debía darle esa conexión humana, algo que, en su vida, se había perdido hace mucho tiempo. «¿Sabes qué? Te debo mucho más que un abrazo», murmuró Ricardo, mientras con cuidado tomaba a Sofía en sus brazos. No fue un abrazo de padre a hija, ni siquiera de amistad, pero fue un abrazo genuino. En ese gesto, Sofía parecía encontrar algo que nunca había tenido, la calidez de una figura adulta que la trataba con compasión. Andrés observó todo desde un lado, aún en shock por lo que acababa de suceder. El niño no comprendía toda la magnitud del momento, pero vio algo en los ojos de su padre que nunca antes había visto: vulnerabilidad. Algo que no correspondía con el hombre distante que conocía, el hombre que lo había criado más con regalos y obligaciones que con cariño verdadero. Ricardo no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable. No estaba acostumbrado a recibir la calidez de los demás. Mientras abrazaba a Sofía, sentía una extraña sensación, como si se le escapara algo de su interior que nunca había sabido cómo expresar. La vida que había construido no tenía cabida para este tipo de momentos, y sin embargo, ahí estaba, abrazando a una niña que apenas conocía, sintiendo algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sonido de una ambulancia a lo lejos lo despertó de sus pensamientos. La situación había sido dramática, y aunque el peligro había pasado, la niña seguía herida. Ricardo, en un impulso, pidió a su chofer que la llevara al hospital inmediatamente. A Sofía no le gustaba la idea, pero Ricardo insistió. No podía dejar que la niña se marchara con una pierna herida, no después de haberla salvado. En ese momento, había algo más en juego que un simple acto de gratitud. La ambulancia llegó rápidamente, y Sofía fue trasladada al vehículo. Ricardo se subió junto con ella, decidido a asegurarse de que estuviera bien. Andrés, que había estado callado durante todo el proceso, finalmente se acercó a su padre tocándole el brazo. «Papá, ¿qué le pasó a la niña?», preguntó con la inocencia de un niño que no entendía del todo la gravedad de la situación. «Está bien, hijo. Solo fue un accidente. La niña está bien. Solo está un poco herida», le respondió Ricardo, con la voz algo temblorosa. La respuesta era tranquilizadora, pero en el fondo de su ser, Ricardo no estaba seguro de que todo estuviera bien. No solo por la niña, sino por él mismo. Algo dentro de él se había quebrado, y aunque no podía entenderlo completamente, sabía que esa noche había cambiado algo en su vida. A lo largo del trayecto hacia el hospital, Ricardo no dejó de mirar a Sofía. Aunque aún estaba en shock por todo lo que había sucedido, sentía una profunda curiosidad por ella. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué, a pesar de vivir en condiciones tan difíciles, había elegido salvar a su hijo sin pensarlo dos veces? Sofía parecía tener una sabiduría que Ricardo había perdido hacía mucho tiempo. Una sabiduría sencilla, pero profunda, que solo alguien como ella, ajena al lujo y a las preocupaciones materiales,
podía poseer. En el hospital, el médico le informó que la niña no tenía lesiones graves, pero que necesitaba reposo. Mientras los médicos atendían a Sofía, Ricardo se sentó en una sala de espera junto con Andrés. Por primera vez, Andrés no hacía preguntas sobre los negocios o el futuro. Él tampoco entendía lo que había sucedido, pero sentía la misma inquietud que su padre. La espera fue interminable. Ricardo, sentado en la silla, se dejó llevar por sus pensamientos. Recordó su propia infancia, su propia familia. Creció en un hogar donde la riqueza y el estatus eran importantes, pero donde el amor y la conexión eran escasos. Su padre, un hombre de negocios tan ocupado como él, apenas le había dedicado tiempo. Lo mismo había hecho con Andrés. Había trabajado sin cesar para darle a su hijo todo lo que necesitaba, pero nunca le había dado lo que más importaba: su tiempo, su atención, su cariño. «Papá», dijo Andrés de repente, rompiendo el silencio. «¿Por qué esa niña no quería dinero? Ella solo pidió un abrazo». Ricardo se quedó en silencio, mirándolo fijamente. No sabía qué decir. «Porque a veces, hijo, lo que más necesitamos no es dinero ni cosas materiales, sino algo mucho más sencillo, algo que no se puede comprar: el amor». La mañana siguiente, Ricardo despertó temprano, pero el remolino de pensamientos que lo había acompañado durante toda la noche aún lo mantenía alerta. No había podido dormir bien. El rostro de Sofía, su mirada llena de inocencia y sinceridad, le daba vueltas en la cabeza. Aquella niña había hecho lo que él nunca había sido capaz de hacer en su vida: actuar sin esperar nada a cambio, por pura bondad. ¿Cómo había llegado a ser así? ¿Por qué ella no pedía dinero, como cualquier otra persona en su situación lo habría hecho? Ricardo no podía evitar preguntarse cómo. A pesar de tenerlo todo, se sentía más vacío que nunca. Había alcanzado el éxito que otros solo soñaban, pero la sensación de vacío interior se le hacía cada vez más insoportable. Se levantó de la cama con la intención de hacer algo, de cambiar algo, aunque no sabía exactamente qué. Su primera acción al salir del cuarto fue buscar a Andrés. El niño estaba en el jardín, jugando solo. Andrés siempre había sido un niño tranquilo, con una madurez que rara vez se veía en su edad, pero ese día, algo en su comportamiento era diferente. Había algo más en su mirada, algo que reflejaba la inquietud de su padre. Ricardo se acercó lentamente y se agachó a su nivel. «Hijo, ¿cómo te sientes?», le preguntó con una voz que sonaba algo vacía. Andrés no respondió de inmediato. Miró a su padre con los ojos grandes y llenos de curiosidad, como si estuviera buscando entender algo que aún no tenía claro. «Papá, ¿por qué esa niña no quiso el dinero? Ella solo quería un abrazo. ¿Por qué?». Ricardo no supo qué responder. La pregunta de su hijo era directa y sencilla, pero cargada de una profundidad que no sabía cómo abordar. En ese momento, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le pidió algo tan simple como un abrazo? «El dinero no siempre puede dar lo que necesitamos, hijo», fue lo único que logró decir, mientras trataba de ocultar la incomodidad en su voz. «A veces, lo que realmente necesitamos no se puede comprar». Andrés asintió lentamente, como si hubiera entendido algo más profundo en las palabras de su padre, pero aún no tenía las herramientas para comprenderlo completamente. Aquel día, Ricardo decidió visitar el orfanato donde Sofía había vivido. Quería saber más sobre ella, saber de dónde venía, por qué vivía en las calles a pesar de ser tan joven. Quizás había algo más detrás de su comportamiento, algo que lo ayudaría a entender lo que había sucedido en esa fatídica noche. Después de todo, una niña de su edad, con la vida que había tenido, no podía ser simplemente un milagro de bondad. Había que haber algo más. Se dirigió a la dirección que había encontrado en sus investigaciones. No era la primera vez que había oído hablar del orfanato, pero nunca se había detenido a investigar su funcionamiento. El lugar era modesto, pero mantenido con esmero. La fachada de la casa estaba decorada con flores y colores cálidos, un contraste con la frialdad que solía rodear el mundo de Ricardo. Cuando Ricardo llegó, fue recibido por Sor Beatriz, la monja encargada del lugar. Sor Beatriz tenía una sonrisa amable, aunque los años de trabajo en el orfanato se notaban en las líneas de su rostro. Era una mujer de carácter firme, pero con un corazón tierno que nunca había dejado de luchar por los huérfanos que se acogían en el orfanato. «Buenos días, don Ricardo», le dijo estrechándole la mano. «¿Qué lo trae por aquí?». «Buenos días, Sor Beatriz», respondió Ricardo, tomando asiento en una de las sillas de la pequeña oficina. «Quisiera saber más acerca de una niña llamada Sofía. Creo que estuvo aquí hace algún tiempo».
Sor Beatriz frunció el ceño y miró a Ricardo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sofía, sí, es una niña muy especial. Llegó a este lugar cuando tenía apenas 3 años, después de que su madre muriera en un incendio. La niña fue trasladada aquí desde la calle, donde vivía con su madre, y desde entonces ha sido como una hija para mí. Ricardo escuchó con atención, sus pensamientos confusos y pesados. La historia de Sofía comenzaba a tomar forma, pero la tristeza que contenía lo golpeó como una ráfaga fría. La niña había vivido tanto sufrimiento, tanto abandono, y aún así, había mostrado una bondad inmensa, algo que él, con todos sus recursos, nunca había sido capaz de experimentar. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué se fue del orfanato?, preguntó Ricardo, aún tratando de comprender. Sofía no quiso quedarse mucho tiempo aquí. Aunque le dimos todo lo que podíamos, no quería estar rodeada de otros niños que dependían del sistema de asistencia. Ella sentía que podía valerse por sí misma, y aunque tratamos de convencerla de que se quedara, terminó marchándose. Nunca pude impedirlo. Sor Beatriz suspiró. No hay muchos que entiendan lo que Sofía tiene en su corazón. No es solo una niña fuerte, es una niña que busca hacer el bien sin pedir nada a cambio. En ese orfanato, muchos niños se enfocan en recibir, pero ella solo quería dar. Ricardo no podía evitar sentirse abrumado. En ese momento, entendió algo muy profundo. Sofía, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado algo que él nunca había tenido, un propósito más grande que el dinero, un propósito basado en el amor y en la humanidad, algo que él nunca había aprendido a valorar. El tiempo pasó, y Ricardo comenzó a ver las cosas de manera diferente. Cada vez que pensaba en Sofía, se preguntaba qué lo había llevado a esa niña, esa pequeña alma tan desinteresada y pura. Ella, con su inocencia y sencillez, lo había tocado de una manera que ni su éxito ni su riqueza jamás lo habían hecho. Al volver a su casa esa tarde, decidió que debía hacer algo. Tenía que darle a Sofía algo que ella realmente necesitaba, pero también debía dar algo a sí mismo, algo que nunca había sabido que le faltaba, una conexión genuina con alguien. Sofía, la niña que había salvado a su hijo sin pedir nada a cambio, era ahora la persona que le enseñaría a redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Ricardo no estaba seguro de lo que había sucedido, pero había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante. A pesar de sus inseguridades, de la constante presión por mantener su imperio empresarial intacto y su fachada de hombre exitoso, Sofía había abierto una puerta que él pensaba que estaba cerrada para siempre. La puerta de la humanidad, de la conexión genuina. Desde ese día, algo había cambiado en él. A menudo, cuando pensaba en Sofía, sentía como si la niña hubiera destapado una herida profunda en su corazón, una herida que él ni siquiera sabía que existía. Quizás, en su afán por acumular riqueza y poder, había perdido de vista lo que realmente importaba: la gente, los seres humanos, las relaciones, el amor. Pero eso no significaba que él estuviera listo para cambiar de inmediato. A pesar de los sentimientos encontrados que le despertaba el recuerdo de Sofía, Ricardo seguía siendo el hombre de negocios que siempre había sido. Las llamadas, las reuniones, los proyectos que no podían esperar seguían siendo su prioridad. Sin embargo, en esos momentos de soledad, en medio de los papeles y las decisiones empresariales, el rostro de Sofía seguía apareciendo, como una sombra que lo seguía a todas partes. Una tarde, después de una jornada especialmente agitada, Ricardo decidió que debía hacer algo diferente. Quería entender más a fondo lo que le estaba ocurriendo. No podía seguir ignorando la sensación de vacío que sentía, esa sensación de que, a pesar de todo lo que había conseguido, algo esencial se le escapaba de las manos. En el coche camino a la oficina, no pudo evitar revisar nuevamente la información que había reunido sobre el orfanato y Sofía. Sabía que si realmente quería entender qué la hacía tan especial, tenía que acercarse más a ella, y quizás ayudarla a encontrar un propósito en su vida. Ella parecía saber algo que él aún no había aprendido. Por eso, aquella tarde, decidió que lo primero que debía hacer era buscar a Sofía, hablar con ella, y tratar de comprender qué pensaba y cómo veía el mundo. No solo como un acto de curiosidad, sino porque sentía que ella podía tener la respuesta que tanto buscaba. Se acercó a la casa donde Sofía vivía ahora. La pequeña casa de ladrillos, en un vecindario humilde, era sencilla pero llena de vida. Ricardo se detuvo frente a la puerta y tocó el timbre.
No sabía qué esperar, ni cómo se sentiría al verla nuevamente, pero sentía que era lo correcto. Sofía abrió la puerta, sorprendida al verlo. Estaba más grande de lo que la recordaba, pero seguía siendo la misma niña, con sus ojos profundos y una sonrisa que parecía desbordar una calma inexplicable. «Señor Ricardo, ¿qué hace aquí?», preguntó con una voz suave y curiosa. Ricardo sonrió ligeramente. «Vine a hablar contigo, Sofía. Quiero entender algo. Algo que me ha estado rondando la cabeza desde el momento en que te conocí». Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, dio un paso atrás y lo invitó a entrar. La casa era pequeña, pero acogedora. El mobiliario era modesto, pero en cada rincón se sentía el cuidado y el amor con el que Sofía había decorado su espacio. No había lujos, pero había algo especial en la manera en que las cosas estaban organizadas. Parecía que cada objeto tenía un propósito, y la atmósfera era cálida. «Pasa, por favor», dijo Sofía, señalando una pequeña mesa en el centro de la sala. «¿Quieres algo de beber?» «No, gracias. Solo quiero hablar». Se sentaron frente a la mesa, y Sofía lo miró con una tranquilidad que desarmaba a Ricardo. «Entonces, ¿de qué quieres hablar?». Ricardo respiró hondo antes de responder. Sabía que no podía seguir eludiendo lo que sentía. No podía seguir con las preguntas en su mente sin buscar respuestas. «Quiero saber, Sofía, ¿por qué? ¿Por qué eres tan diferente a los demás? ¿Por qué, a pesar de todo lo que has pasado, eres tan buena, sin esperar nada a cambio? ¿Por qué no pediste dinero cuando te ofrecí? ¿Por qué solo pediste un abrazo?». Sofía lo miró con calma, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Era como si ella ya supiera lo que Ricardo necesitaba escuchar, pero esperara el momento adecuado para compartirlo. Porque las cosas que más necesitamos no se compran con dinero, ni con poder, ni con riquezas, respondió ella, con una sabiduría que sorprendió a Ricardo. Lo que realmente necesitamos es amor, señor Ricardo. Y eso no se puede vender, no se puede comprar, se da y se recibe. Y a veces, solo necesitamos que alguien nos vea, nos escuche. No soy diferente a los demás, pero he aprendido a ver lo que realmente importa. Las palabras de Sofía resonaron en el interior de Ricardo, como un eco profundo que no podía ignorar. «Pero, ¿cómo llegaste a entender eso tan joven?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. «Porque lo he vivido. La vida me enseñó que no hay nada más importante que el amor y la bondad. Yo no elegí estar en la calle, ni vivir de lo que otros me dieran. La vida no siempre es justa, pero eso no me impide seguir siendo quien soy. Si no podemos dar amor, entonces, ¿de qué sirve tener todo lo demás?». Ricardo se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones. La niña que tenía frente a él, a pesar de haber vivido más tragedias de las que él jamás podría imaginar, parecía ser mucho más rica en sabiduría que él mismo. Mientras la escuchaba, sentía que algo en su corazón se abría, como si todo lo que había construido hasta ese momento, todo lo que había luchado por alcanzar, se desvaneciera ante la claridad de sus palabras. «¿Y qué debo hacer? ¿Cómo puedo aprender a dar eso? ¿Cómo puedo encontrar lo que me falta?», preguntó Ricardo, su voz ahora llena de vulnerabilidad. Sofía lo miró profundamente, y por un momento, Ricardo pensó que ella podía ver su alma. «No necesitas hacer nada, solo aprender a ver lo que tienes frente a ti. El amor está en todas partes, pero muchas veces no lo vemos porque estamos demasiado ocupados buscando lo que no importa. Si realmente quieres aprender, solo abre tu corazón y deja que las cosas sucedan». Ricardo no sabía qué decir. Su vida había sido una búsqueda constante de logros y victorias, pero en ese momento, frente a Sofía, comprendió que había perdido algo mucho más importante: la capacidad de conectar con los demás de manera genuina. Había estado buscando en los lugares equivocados. El sol había comenzado a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero dentro de la casa de Sofía, el ambiente seguía siendo tan sereno como siempre. Ricardo, después de la conversación profunda que había tenido con la niña, se sentía en un estado de reflexión constante. Había algo en su interior que se había desmoronado, algo que él nunca había creído posible, la creencia de que el dinero y el poder lo podían resolver todo. Durante años había trabajado incansablemente para amasar su fortuna, para ser el hombre más exitoso, el más admirado. Se había rodeado de personas que lo admiraban por lo que era capaz de lograr, pero nadie, absolutamente nadie,
Lo había visto por lo que realmente era, a excepción de Sofía. Al salir de la casa de la niña, Ricardo comenzó a caminar por las calles del vecindario. Era extraño, pero sentía que el mundo a su alrededor había cambiado, o quizás había sido él quien lo veía de manera diferente. La gente, que antes le parecía insignificante, ahora tenía una luz distinta. Los pequeños gestos, como una sonrisa o un saludo amistoso, lo impactaban de una manera que nunca antes había experimentado. Se sentó en un banco del parque, observando cómo los niños jugaban a lo lejos. Su mente volvía a lo que Sofía le había dicho. El amor está en todas partes, pero muchas veces no lo vemos porque estamos demasiado ocupados buscando lo que no importa. Eso lo inquietaba profundamente. ¿Cuánto tiempo había pasado buscando en los lugares equivocados? ¿Cuánto había perdido al no ver más allá de su propio ego y ambición? La voz de Andrés, su hijo, lo sacó de sus pensamientos. El niño había llegado caminando hacia él, su expresión algo ansiosa, como si estuviera buscando a su padre en medio de la multitud. Al ver a Ricardo, su rostro se iluminó y corrió hacia él con una sonrisa. «Papá, ¿por qué no me has llamado en todo el día? Mamá dijo que estabas ocupado, pero no me gusta que no estés aquí», dijo Andrés con una mezcla de frustración y preocupación. Ricardo lo miró, dándose cuenta de que había estado tan absorto en sus propios pensamientos que no había notado la necesidad de su hijo de estar cerca de él. «Lo siento, hijo», respondió, abriendo los brazos para abrazarlo. «He estado pensando en muchas cosas». «¿En qué cosas?», preguntó Andrés tomando asiento junto a su padre, todavía con una expresión preocupada. Ricardo sonrió levemente, sin saber por dónde empezar. Decidió que no podía seguir ocultando sus pensamientos. «He estado pensando en lo que realmente importa, en todo lo que he hecho en mi vida y en lo que he dejado de lado. Y me he dado cuenta de que lo más importante está justo aquí, con nosotros. La gente que realmente importa no está buscando lo que yo busco. No están buscando riqueza ni poder. Están buscando amor, cariño y conexiones reales». Andrés lo miró fijamente, como si sus palabras tuvieran un peso que él no lograba entender del todo, pero que sentía en su corazón. «Papá, yo no quiero que tengas mucho dinero. Solo quiero que me escuches cuando te hablo. Solo quiero pasar tiempo contigo». Las palabras de su hijo golpearon a Ricardo con la fuerza de un rayo. Por un momento, se sintió como si todo su mundo hubiera girado de cabeza. Había estado tan centrado en las grandes cosas, en el dinero y en las responsabilidades, que había olvidado lo más simple y esencial. Su hijo solo quería su presencia. Andrés solo quería que su padre estuviera allí para él, sin importar cuán rico o exitoso fuera. «Lo sé, hijo. Te prometo que estaré aquí más para ti», dijo Ricardo, la voz quebrada por la emoción. Se dio cuenta de que, aunque había sido un buen proveedor y había hecho todo lo posible por asegurar su futuro, había fallado en lo más fundamental: estar presente cuando más lo necesitaban. El día continuó con una atmósfera de reflexión para Ricardo. Cada pequeño gesto de su hijo lo hacía sentir más consciente de lo que realmente le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de éxito no se asociaba a riquezas materiales, sino a la conexión humana, a la autenticidad y al amor. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, pero Ricardo aún no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. El encuentro con Sofía había sido solo el primer paso en un camino que parecía interminable. Sabía que había mucho que aprender, pero también sentía que el primer cambio había comenzado en su interior. Sin embargo, había algo que aún le rondaba en la cabeza. Había más personas en su vida que necesitaban atención y amor. Había tomado decisiones a lo largo de los años que lo habían alejado de sus seres queridos, y ahora era el momento de enmendar esos errores. Esa misma noche, Ricardo decidió hacer una llamada que había estado evitando durante mucho tiempo. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz familiar de su exesposa, Valeria, sonara al otro lado de la línea. «Hola, Valeria», dijo Ricardo con una voz que ya no sonaba tan firme y segura como en el pasado. «¿Podemos hablar?». Hubo un largo silencio antes de que Valeria respondiera. Sabía que el tono de su exesposo no era el mismo. No era el hombre que ella había dejado hace años, obsesionado con el trabajo y con su imperio. «Claro, ¿qué pasa, Ricardo? Quiero que sepas que he estado reflexionando sobre muchas cosas, sobre lo que hicimos, sobre lo que no hicimos. He estado tan enfocado en otras cosas que me he olvidado de lo que realmente importa. Y me doy cuenta ahora de cuánto te fallé. De cuánto fallé a Andrés también». Valeria no dijo nada al principio. Ricardo podía oír la respiración entrecortada de su exesposa
como si estuviera procesando sus palabras. «No me lo habías dicho así nunca, Ricardo», finalmente respondió ella. «Creo que, después de tanto tiempo, ya nada tiene remedio». «No, Valeria, no es tarde. Puedo cambiar. Quiero cambiar. Solo quiero empezar a estar ahí para ti y para Andrés de una manera diferente». Valeria suspiró profundamente. «No sé si eso sea posible, Ricardo. La vida que hemos llevado nos ha alejado mucho. Pero bueno, me gustaría creer que las personas pueden cambiar». Ricardo guardó silencio, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la reconciliación no sería fácil, pero lo que sentía dentro de sí mismo le daba fuerzas para intentar, aunque fuera un paso a la vez, recuperar el tiempo perdido. Mientras tanto, Sofía, ajena a la conversación de Ricardo con Valeria, seguía viviendo su vida en la pequeña casa. Aunque no buscaba reconocimiento ni recompensas, la bondad que irradiaba tocaba a todos los que se cruzaban en su camino. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a recibir pequeños gestos de apoyo. Vecinos, conocidos, personas que se habían cruzado con ella en alguna ocasión, comenzaron a acercarse y a ofrecer su ayuda. No era nada extraordinario, pero para ella significaba que el mundo no estaba tan perdido como había pensado. Una tarde, mientras Sofía se encontraba en el jardín de su casa, Ricardo llegó con una bolsa llena de productos que ella había mencionado necesitar. No se trataba de una gran donación, pero era su forma de decirle que, después de todo lo que le había enseñado, no podía seguir siendo el mismo hombre de antes. «Gracias, señor Ricardo», dijo Sofía, sonriendo tímidamente mientras recibía la bolsa. «Gracias a ti, Sofía, por todo lo que me has enseñado». Sofía lo miró fijamente. «No he hecho nada, señor. Solo te he mostrado lo que ya está en ti. Esas cosas son siempre parte de nosotros. Solo tenemos que aprender a verlas». A medida que los días pasaban, Ricardo sentía que su vida empezaba a transformarse de maneras sutiles pero poderosas. La pequeña casa de Sofía, el jardín donde solían conversar, la simpleza de su mundo, comenzaba a ser más atractiva que el frenético ritmo que había llevado durante años. Parecía que el mundo exterior, el de los negocios, la competencia y las riquezas, ya no le interesaba tanto. Algo había cambiado en él, algo que no podía explicar, pero que definitivamente lo estaba moldeando para ser un hombre distinto. En las semanas siguientes, la relación entre él y Sofía comenzó a crecer. No era una amistad convencional, más bien era una conexión espiritual, un entendimiento profundo y silencioso entre dos personas de mundos completamente diferentes, pero que compartían una verdad que ninguno de ellos había reconocido hasta ese momento. El amor y la humanidad no se encuentran en el poder, ni en el dinero, ni en la fama, sino en las acciones diarias, en los pequeños gestos que forman una vida significativa. Ricardo seguía visitando a Sofía, llevando pequeñas sorpresas, productos que necesitaba, o simplemente para sentarse en su humilde casa a charlar. Pero lo que más disfrutaba era escucharla, sus palabras llenas de sabiduría y bondad. A veces la niña no hablaba mucho, simplemente escuchaba y con su presencia lo guiaba hacia algo más profundo, algo que Ricardo aún no podía comprender completamente. Una tarde, mientras se encontraba con ella, Ricardo decidió abrir su corazón y contarle algo que lo había estado atormentando desde hacía años. Había guardado ese secreto por tanto tiempo, pero ahora sentía que Sofía podría entender. «Sofía, hay algo que nunca le he contado a nadie, algo que ha estado conmigo todo este tiempo y que no me ha dejado en paz», comenzó Ricardo, su voz un poco vacilante. La niña lo miró con su mirada serena y paciente. «¿Qué es, señor Ricardo?». Él respiró hondo y bajó la mirada antes de continuar. «Cuando era joven, mi padre me enseñó que el éxito lo era todo, que el poder y la riqueza eran las claves de la vida, y lo tomé al pie de la letra. Pero lo que nunca me dijo, lo que nunca entendí, fue que la verdadera felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Mi padre murió sin nunca mostrarme lo que significaba ser verdaderamente feliz, sin darme un solo gesto de cariño verdadero, sin mostrarme amor, y eso me marcó. Durante toda mi vida he buscado esa validación externa, esa admiración, pero lo único que he logrado es sentirme vacío». Sofía lo escuchó en silencio, sin juzgarlo. Cuando Ricardo terminó de hablar, ella se levantó lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Caminó hacia la ventana y miró al exterior, el cielo ya oscureciendo, mientras la luz de las farolas iluminaba el barrio tranquilo. «¿Y ahora qué harás con eso, señor Ricardo?».
Preguntó Sofía finalmente, girándose hacia él. Ricardo la miró, sin poder responder de inmediato. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué iba a hacer con su dolor, con la historia de su vida? ¿Cómo podría cambiar una vida que había sido construida sobre la mentira de que el éxito externo era todo? Pero la respuesta era simple, aunque difícil de aceptar. Voy a empezar de nuevo, dijo, con una claridad que él mismo no esperaba. Voy a empezar a vivir por lo que realmente importa, no por lo que la gente piense de mí, no por lo que pueda ganar, sino por lo que pueda dar. Sofía sonrió, esa sonrisa que le daba a todos, aunque pocos la entendieran realmente. Eso es lo que todos necesitamos, señor Ricardo. Dar más que recibir. Es una lección que solo se aprende cuando dejas ir el miedo y las expectativas. Ricardo se quedó pensativo. Las palabras de Sofía eran simples, pero poderosas. Le estaba pidiendo que se despojara de sus miedos, de sus expectativas de éxito, y que simplemente viviera en el momento, algo que, durante tanto tiempo, había evitado hacer. Esa noche, al regresar a su casa, Ricardo se acostó pensando en todo lo que había aprendido. Había comenzado a entender, a través de las conversaciones con Sofía, que la vida no se trataba de controlar, de ser el mejor en lo que hacía. La vida se trataba de ser humano, de conectarse con otros de manera genuina, de ofrecer lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio. Durante años había ignorado eso, persiguiendo la imagen de éxito que le habían inculcado desde joven. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro que pudiera poseer. Durante días, Ricardo comenzó a cambiar de manera sutil, pero visible. En las reuniones de negocios, ya no era el mismo hombre distante que solía ser. Ya no era el jefe imponente que esperaba ser admirado. En lugar de imponer su voluntad, comenzó a escuchar más a sus empleados, a comprender sus necesidades y preocupaciones. Fue un proceso gradual, pero lo sentía en su interior. Algo se había desbloqueado dentro de él. Un día, mientras revisaba algunos informes financieros, recibió una llamada inesperada. Era su exesposa, Valeria. «Ricardo, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo su voz tensa del otro lado de la línea. Ricardo, sorprendido, le pidió que fuera directo al punto. «He estado pensando mucho en lo que dijiste la otra vez, sobre cambiar, sobre ser una mejor persona. Y no sé cómo decirlo, pero creo que hay algo que debes saber sobre Andrés, algo que no te he contado». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué pasa con Andrés?». Valeria hizo una pausa antes de hablar. Hace algunas semanas, Andrés fue diagnosticado con un trastorno emocional grave. No lo mencioné antes porque no quería preocuparte, pero ha estado sufriendo mucho en silencio, y yo no sé cómo manejarlo sola. Te necesito, Ricardo. Andrés te necesita. Las palabras de Valeria golpearon a Ricardo como un balde de agua fría. ¿Cómo había sido capaz de ignorar tanto tiempo el sufrimiento de su propio hijo? Durante años había puesto el trabajo por encima de todo, pero ahora entendía que había estado fallando donde más importaba. Necesitaba estar allí para su hijo. Necesitaba ser el padre que Andrés merecía. «Voy a estar ahí para él, Valeria. Lo prometo. No sé cómo, pero lo haré». La llamada terminó con una sensación de incertidumbre en el aire. Ricardo colgó el teléfono y se quedó en silencio, con la mente llena de pensamientos. Andrés necesitaba su apoyo más que nunca. Y ahora, por primera vez, Ricardo sentía que podía ser el padre que su hijo necesitaba. Esa misma noche, Ricardo decidió visitar el orfanato donde Sofía vivía. Había sentido que era el momento adecuado para devolver algo del amor que ella le había mostrado. Quería hacer una donación, pero no solo en forma de dinero o bienes materiales. Quería hacer algo más, algo que demostrara que realmente había cambiado. Cuando llegó al orfanato, Sofía lo recibió con su sonrisa característica. Ella no esperaba que él viniera, pero cuando lo vio, algo en su rostro mostró una expresión de satisfacción. Sabía que Ricardo estaba en el camino correcto. «Señor Ricardo, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó Sofía con curiosidad. Ricardo, sintiendo una especie de paz interior, respondió: «Vine a agradecerte, Sofía. Agradecerte por mostrarme lo que realmente importa. Y para hacer algo por los niños de este lugar. Quiero que mi donación sea más que un cheque. Quiero involucrarme. Quiero ayudar de manera real». Sofía lo miró, como si hubiera sabido que este momento llegaría. «Es todo lo que necesitamos, señor Ricardo. Gente que realmente se preocupe por los demás. No por lo que pueda darles,
sino por lo que pueden construir juntos. Ricardo comenzó a sentir que su vida tomaba un rumbo completamente distinto, pero aún había tanto por hacer. Había iniciado el proceso de transformación interior, pero como él sabía, el camino hacia el cambio genuino no era sencillo ni rápido. Cada día traía consigo nuevos desafíos, tentaciones de volver a los viejos hábitos, momentos de duda. Sin embargo, con cada paso que daba, sentía que se alejaba más de la persona que había sido antes. El compromiso con Sofía de ayudar a los niños del orfanato no fue una decisión impulsiva. Había algo profundo dentro de él que lo empujaba a actuar, algo que finalmente le había despertado. Durante semanas, Ricardo visitaba el orfanato, dedicando su tiempo a organizar actividades para los niños, colaborando con los trabajadores del lugar y, sobre todo, escuchando las historias de vida de esos niños. Cada conversación lo tocaba de una manera diferente. Cada historia le enseñaba una nueva lección sobre el sufrimiento humano, sobre la superación y la esperanza. Una tarde, mientras estaba en el orfanato, conoció a una niña llamada Alma. Alma tenía unos 9 años y una mirada profunda que reflejaba una madurez que no correspondía con su edad. Había pasado por tanto dolor en su corta vida. Había perdido a sus padres en un accidente de tráfico y había sido trasladada al orfanato para su protección. A pesar de su juventud, Alma era más sabia que muchos adultos que Ricardo había conocido. A menudo, la encontraba sentada sola, mirando al horizonte, como si estuviera meditando sobre algo que solo ella comprendía. Un día, mientras Ricardo se sentaba con ella en el jardín, intentó hablar con ella, tratando de entender la fuente de su quietud interior. «Alma, ¿por qué siempre estás tan callada?», le preguntó, sin querer invadir demasiado su espacio. Ella lo miró, y por un momento, Ricardo creyó que la niña no respondería, pero finalmente habló, con una voz suave pero firme. «Es porque he aprendido a no hablar demasiado. Las palabras son solo ruido. Las cosas realmente importantes, las que valen la pena, no se dicen, se sienten». Ricardo la miró impactado. La sabiduría de Alma era desconcertante, y por un momento recordó las palabras de Sofía. El amor y la humanidad no se encuentran en lo que dices, sino en lo que haces. «¿Y qué sientes?», preguntó Ricardo, genuinamente interesado. Alma lo observó con sus grandes ojos oscuros. «Siento que el mundo está lleno de gente que habla mucho, pero no sabe cómo escuchar. Y yo solo quiero que alguien me escuche de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón». Las palabras de Alma resonaron profundamente en Ricardo. Él había estado tan enfocado en hablar, en ser escuchado, en imponer su punto de vista y sus decisiones, que nunca se había detenido a escuchar realmente a los demás. No solo escuchar, sino comprender. Escuchar con el corazón, como decía Alma. Quizás era eso lo que le faltaba a su vida. Conexión genuina, esa que no podía ser forzada ni fingida. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su coche, Ricardo sintió un vacío que no podía llenar con más actividades filantrópicas, ni con más dinero. El vacío era algo mucho más profundo, algo relacionado con las relaciones auténticas, con el dar sin esperar nada a cambio. Decidió que debía dar el siguiente paso en su vida y enfrentarse a su propio reflejo, la relación con su hijo, Andrés. Esa noche, Ricardo llegó a su casa con una determinación nueva. Andrés había estado pasando más tiempo con él, pero su relación seguía siendo distante. Aunque pasaban tiempo juntos, los dos sabían que algo faltaba. Andrés aún sentía que su padre lo había dejado de lado durante demasiados años. Ricardo necesitaba reconstruir esa relación, pero sabía que no sería sencillo. El proceso de sanación no era algo que pudiera apresurar. Al llegar a la casa, encontró a su hijo sentado en el salón, mirando su teléfono móvil. Andrés lo miró brevemente y luego volvió a concentrarse en la pantalla, como si no quisiera hacer contacto visual. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó Ricardo, tratando de sonar natural. Andrés levantó la mirada por un segundo, como si estuviera dudando si responder. Finalmente, dejó su teléfono sobre la mesa y se inclinó hacia atrás en el sofá. «Estoy bien», dijo, pero su tono era frío. «¿Tú?». Ricardo sintió el hielo en la voz de su hijo y entendió que no era suficiente con preguntas superficiales. Necesitaba ir más allá, hacer algo real. «Quiero que hablemos, Andrés. No solo sobre lo que está pasando en la escuela o en el trabajo. Quiero hablar sobre nosotros, sobre lo que hemos dejado de compartir. Quiero que me digas lo que sientes», dijo,
intentando mostrar vulnerabilidad, algo que nunca había hecho antes. Andrés lo miró, pero esta vez sus ojos mostraban algo diferente. No era la indiferencia que había mostrado antes, sino una pequeña chispa de curiosidad. Estaba dispuesto a escuchar, pero no era fácil para él abrir su corazón después de tanto tiempo de distanciamiento. ¿Sabes, papá?, comenzó Andrés con un tono más suave. Hace tiempo que ya no confío en ti. Siempre estuviste tan ocupado con tu trabajo que nunca estuviste realmente presente. Y no me habías dado cuenta, pero yo necesitaba tu apoyo. No tu dinero, no tus lecciones de vida, solo tu presencia. Ricardo sintió que un peso le caía sobre el pecho. Lo que Andrés estaba diciendo era la verdad, y él no tenía excusas. Había fallado como padre, y lo sabía, pero, a pesar de su vergüenza, no podía evitar sentir un leve rayo de esperanza. Andrés estaba dispuesto a hablar, y eso era un comienzo. «Te fallé, Andrés», dijo Ricardo casi en un susurro. «No tengo excusas. Solo puedo decirte que estoy dispuesto a empezar de nuevo, a aprender a ser el padre que mereces, aunque no sea fácil». Andrés no dijo nada al principio, pero, en lugar de levantarse y marcharse como lo hubiera hecho antes, se quedó en su lugar, mirándolo fijamente. «Quiero que lo demuestres, papá. No quiero más promesas vacías. Quiero ver cambios», dijo finalmente Andrés, su tono mucho más suave que antes. Ricardo asintió. Sabía que las palabras no bastaban. Necesitaba demostrar con hechos que realmente estaba cambiando, que por fin estaba dispuesto a ser el padre que su hijo necesitaba. Durante los días siguientes, Ricardo hizo todo lo posible para estar presente en la vida de Andrés. Comenzó a acompañarlo en actividades cotidianas, como hacer la tarea juntos o ir al parque a jugar fútbol. Poco a poco, Andrés comenzó a abrirse más. Aunque todavía quedaba mucho por sanar, la relación comenzó a cambiar. Ya no era solo un padre proveedor, sino alguien dispuesto a estar allí, a compartir momentos sencillos y a escuchar sin juzgar. Una tarde, mientras jugaban fútbol en el parque, Andrés le pasó la pelota a Ricardo. Después de un par de intercambios rápidos, Andrés se detuvo, mirando a su padre con una mirada más tranquila. «Papá, ¿por qué empezaste a cambiar? ¿Qué pasó contigo?», preguntó, respirando con dificultad por el esfuerzo. Ricardo se detuvo, sintiendo que por fin había llegado el momento de ser completamente honesto, porque me di cuenta de que nunca supe lo que realmente importaba hasta ahora, dijo, sonriendo con una ligera tristeza. «Te fallé durante años, pero lo más importante es que quiero cambiar, para ti, para mí, para nosotros». Andrés lo miró, evaluando sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que había dado un paso real hacia una verdadera reconciliación con su hijo. La relación entre ellos no se resolvería de la noche a la mañana, pero al menos había comenzado. El tiempo pasó, y la vida de Ricardo continuó transformándose. Sin embargo, el camino no estaba libre de dificultades. La tentación de regresar a sus viejos hábitos seguía presente. El mundo empresarial, con sus promesas de riqueza y poder, le seguía susurrando al oído. Pero cada vez que sentía que algo lo alejaba de su propósito, pensaba en las palabras de Alma, en lo que le había enseñado Sofía, y en las pequeñas victorias con su hijo. El cambio no sería perfecto ni lineal, pero Ricardo ya no temía las dificultades. Al contrario, sentía que, finalmente, estaba viviendo con propósito. Ricardo comenzó a darse cuenta de que, aunque había hecho avances significativos en su vida personal, aún quedaba una parte de él que no había enfrentado completamente. El viaje hacia la sanación y la transformación interior no era algo que pudiera completarse con acciones superficiales. Debía enfrentarse a lo más profundo de su ser, a sus propios miedos, inseguridades y sombras. La relación con su hijo, Andrés, continuaba avanzando. Los dos pasaban más tiempo juntos, compartiendo tanto momentos de alegría como de reflexión. Sin embargo, algo seguía faltando. Había días en los que Ricardo sentía que, por más que trataba de hacer lo correcto, aún no lograba esa conexión profunda con Andrés que tanto anhelaba. A pesar de todo lo que había cambiado en su vida, las heridas del pasado seguían presentes. Y Andrés, a su manera, no podía olvidar el abandono de tantos años. Mientras tanto, su relación con Sofía también seguía adelante. Aunque los dos compartían una conexión genuina, la relación no estaba exenta de desafíos. Sofía había comenzado a preguntarse si Ricardo realmente estaba listo para comprometerse plenamente con ella.
considerando que aún tenía muchas cosas por resolver con su hijo y consigo mismo. Había veces en las que ella sentía que, a pesar de sus esfuerzos, Ricardo no estaba completamente presente en su relación. Parecía que, cada vez que uno de los dos daba un paso hacia el otro retrocedía un poco. No era que no se amaran, sino que el peso del pasado de Ricardo seguía influyendo en su presente. Un día, Sofía le propuso a Ricardo un reto que, de alguna manera, marcaría un punto de quiebre en su vida. Ella le sugirió que, por un mes, se alejaran de la vida de lujo que tanto había conocido. Quería que ambos vivieran de manera simple, sin distracciones materiales, sin lujos ni grandes expectativas. La idea era que Ricardo pudiera concentrarse completamente en lo esencial, en su propósito, en su familia y en su crecimiento personal. Ricardo no estaba seguro de lo que significaba exactamente ese desafío, pero algo en su interior le dijo que debía aceptarlo. El lujo, el confort y las grandes oportunidades empresariales ya no le parecían tan importantes como antes. La promesa de una vida más sencilla, más auténtica, parecía ser la clave para seguir adelante. Así que aceptó el reto de Sofía, sin saber realmente lo que implicaba. Al principio, la idea de alejarse de los lujos fue desconcertante para Ricardo. Acostumbrado a tener todo lo que quería, le resultaba extraño no contar con los recursos que solía tener a su disposición. Sin embargo, pronto comenzó a darse cuenta de que la ausencia de esas comodidades le permitía ver la vida de manera diferente. De repente, las pequeñas cosas parecían tener más valor. Una conversación profunda, una caminata tranquila, o incluso el simple hecho de sentarse en el sofá con su hijo y disfrutar de una película juntos sin la presión de las expectativas externas. Andrés, por su parte, reaccionó de manera más reservada al principio. No estaba seguro de lo que pensaba de esta nueva dinámica familiar. Aunque no lo decía, la situación lo hacía sentirse incómodo. En el fondo, Andrés temía que su padre pudiera perderse en la idea de vivir una vida normal y olvidarse de todas las promesas que le había hecho. El temor de ser abandonado nuevamente, aunque menos evidente, seguía acechando en lo más profundo de su ser. Ricardo notaba las tensiones, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que su hijo entendiera que su compromiso con él era real. Comenzó a dedicarse aún más a la relación con Andrés. Se aseguraba de estar presente en los momentos importantes de su vida, y no solo como un espectador, sino como alguien que realmente escuchaba y se involucraba. Sin embargo, Andrés no compartía sus sentimientos tan fácilmente. Estaba acostumbrado a ver a su padre como una figura distante, más centrada en los negocios que en las emociones familiares. Y por mucho que Ricardo intentara cambiar eso, Andrés necesitaba tiempo. Un fin de semana, Ricardo decidió llevar a su hijo a la montaña. La idea era desconectar del estrés de la ciudad, respirar aire fresco y pasar tiempo juntos en la naturaleza. Aunque al principio Andrés no estaba del todo entusiasmado, pronto se dio cuenta de que algo en la atmósfera había cambiado. No había teléfonos, no había reuniones de negocios ni problemas familiares que los acecharan. Estaban solo él y su padre, en un espacio donde podían ser ellos mismos sin las presiones del mundo exterior. A medida que caminaban por el sendero, Andrés comenzó a hablar más. Contó sobre sus amigos, sobre la escuela, sobre sus miedos y deseos. Era como si, de alguna manera, la serenidad del paisaje hubiera abierto una puerta en su corazón. Ricardo lo escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, solo escuchando. En ese momento, algo cambió. Por primera vez, Andrés vio a su padre no solo como un líder o un proveedor, sino como alguien con quien podía compartir sus pensamientos y sentimientos. Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas, Andrés le hizo una pregunta a su padre que lo dejó sin palabras. «Papá, ¿alguna vez has tenido miedo de perderte a ti mismo en todo lo que haces? Quiero decir, con todo lo que has logrado, con todo el dinero que tienes, ¿no te da miedo olvidar quién eres realmente?» Ricardo se quedó en silencio por un momento. La pregunta de Andrés lo había tocado profundamente. Era una cuestión que él mismo se había estado planteando en los últimos meses. Su vida, antes llena de objetivos materialistas, de negocios y éxito, ahora le parecía vacía si no estaba centrada en lo que realmente importaba: las relaciones humanas, la paz interior, el amor verdadero. Sí, hijo, me ha dado miedo. Por mucho tiempo viví pensando que el éxito era todo lo que importaba, pero me di cuenta de que lo más importante son las personas, las que amas y las que te aman.
A veces perdemos de vista lo esencial porque estamos demasiado enfocados en lo superficial, respondió Ricardo, mirando las estrellas como si también buscara respuestas en el cielo. Andrés lo miró por un largo rato, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente dijo: «Me alegra que estés cambiando, papá. Me alegra que quieras ser diferente, pero quiero que sigas siendo mi padre, el que estuvo ahí cuando lo necesité. No el que se escondió detrás de un trabajo o de un título. Solo tú». Ricardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. El camino hacia la reconciliación con su hijo no había sido fácil, pero cada paso valía la pena. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían las mismas. Había un nuevo entendimiento entre los dos, una conexión que nunca había existido antes. La mañana siguiente, mientras empacaban para regresar a la ciudad, Ricardo pensaba en lo que Andrés le había dicho. Era cierto que, en su búsqueda de éxito, había perdido de vista lo que realmente importaba, pero también sabía que el cambio estaba en sus manos y que su vida podría ser diferente. Todo lo que necesitaba hacer era dar el siguiente paso. A medida que volvían a la rutina diaria, Ricardo decidió seguir el camino que había comenzado. Se alejó más de los negocios que lo habían absorbido durante años y empezó a dedicarse más a las relaciones personales. Pero había algo más que aún debía enfrentar: su relación con Sofía. Sabía que, para lograr un verdadero cambio, debía confrontar sus propios temores de intimidad y compromiso. El cambio en Ricardo fue profundo, pero aún quedaba un paso final que debía dar: la aceptación plena de su vulnerabilidad. Durante meses, había estado reconstruyendo su vida, acercándose a su hijo, aprendiendo a ser un padre presente, dejando atrás la frialdad del negocio para abrazar lo que realmente le daba sentido. Pero la relación con Sofía aún tenía desafíos por superar. Aunque ambos habían avanzado enormemente, ella sentía que Ricardo, por mucho que cambiara, todavía tenía una barrera emocional que no había cruzado. Estaba dispuesto a hacer sacrificios por su familia, pero no se había entregado completamente al amor sin reservas. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de su mansión, Sofía le hizo una última pregunta. «Ricardo, ¿por qué te cuesta tanto amar sin miedo? No tienes que tenerlo todo bajo control, solo deja que el amor fluya». Estas palabras resonaron profundamente en él. Se dio cuenta de que, aunque había transformado su vida en muchos aspectos, aún temía perder el control, temía amar de forma incondicional y sin barreras. Era ese miedo al abandono, a ser vulnerable, lo que lo había frenado todo este tiempo. Era momento de enfrentarse a su mayor temor. En ese instante, Ricardo comprendió que su verdadera riqueza no provenía de su imperio empresarial ni de la fama que había acumulado. Su verdadera riqueza era la capacidad de amar y ser amado. No se trataba de tenerlo todo resuelto, sino de abrazar las imperfecciones y las relaciones humanas con sinceridad. Era el momento de dejar ir el control y aceptar que el amor, en su forma más pura, no tenía precio. Ricardo decidió dar el paso definitivo y hablar con su hijo. Esa misma noche, después de cenar, los tres se sentaron en el salón. La atmósfera estaba tranquila, sin las presiones del mundo exterior. Andrés lo miró con curiosidad, mientras Sofía, sentada a su lado, sostenía su mano apoyándolo. Ricardo sabía que este momento cambiaría todo. «Sé que hemos pasado por mucho», comenzó Ricardo, «y que las cosas no han sido fáciles, pero quiero que sepan que lo único que realmente importa para mí, lo único que deseo profundamente, es estar con ustedes. No soy perfecto, pero voy a luchar todos los días para ser mejor, para ser el padre y el hombre que ustedes merecen». Andrés lo miró fijamente. Aunque no decía nada, su mirada ya no era de desconfianza, sino de comprensión. Él también había crecido durante este proceso, aprendiendo que el amor no era algo que se ganara a base de posesiones, sino de gestos y tiempo compartido. Sofía sonrió con ternura. Se levantó, se acercó a Ricardo y le dio el abrazo que él tanto había evitado, el abrazo que, en su momento, había solicitado. Fue un abrazo largo, lleno de emociones que Ricardo había reprimido durante años. Allí, en ese momento, Ricardo sintió lo que nunca había experimentado en toda su vida: la paz interior. No fue el dinero, ni el éxito empresarial, ni las recompensas materiales lo que lo completó. Fue el amor, el abrazo sincero, el darse cuenta de que lo que más importa en la vida no se puede medir en números ni en logros, sino en las relaciones humanas y el verdadero compromiso con los que amamos.
Y así, Ricardo Santamaría transformó su vida, dejando atrás los muros que había construido a lo largo de los años. Su corazón, que una vez estuvo cerrado, ahora latía con fuerza por la familia que había formado, por el amor que había aprendido a dar y recibir. Pero la pregunta persiste: ¿realmente puedes tenerlo todo sin perderte a ti mismo? Esta historia te invita a reflexionar sobre la importancia de las conexiones humanas, de dejar ir el control y de aprender a amarnos sin barreras. ¿Qué te hace sentir verdaderamente rico en tu vida? ¿El dinero, el éxito, la fama? ¿O algo mucho más profundo y humano que solo puedes encontrar en los abrazos, las palabras sinceras y los momentos compartidos con los que amas? Reflexiona sobre ello, porque al final es el amor lo que define nuestra verdadera riqueza. No dejes de cuestionar tu vida y tu propósito. Comparte este video, suscríbete para más historias como esta, y recuerda, lo que realmente importa no siempre está al alcance de la mano, pero siempre está a tu alrededor, esperando ser descubierto.